educación y desarrollo. En el capítulo de hoy, continúe viendo la entrevista con el doctor Danilo Rojas Betancur, presidente del Consejo de Estado. Se abordarán temas importantes como la contribución de la academia en el desarrollo misional del Consejo de Estado. También se evaluará el perfil, la formación ética y la responsabilidad social que debe asumir un abogado con relación al contexto actual colombiano en el desarrollo del posconflicto y la construcción de paz perdurable. Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, magazine interactivo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy continuaremos con un escenario de reflexión con el señor presidente del Consejo de Estado, el doctor Danilo Rojas Betancur, en un tema que tiene que ver fundamentalmente con el escenario de la formación ética de los abogados en Colombia y particularmente el papel que se juega desde la justicia y desde toda la sociedad colombiana en la construcción de ese sueño de paz perdurable para nuestro país. Es un placer estar con usted nuevamente, doctor Rojas, y pues iniciemos de una vez estos interrogantes. Hacíamos una pregunta para introducir este tema sobre la contribución de la academia al desarrollo misional del Consejo de Estado. ¿Cómo la vislumbra usted, doctor Rojas? Yo creo, doctor Leal, que hay varios escenarios posibles. El Consejo de Estado tiene una serie de actividades de carácter judicial que son el venero de la educación en derecho público y particularmente en derecho administrativo y constitucional. Y una de las áreas fuertes de la carrera de Derecho, cualquiera sea la concepción que se tenga, la directriz que se tenga, es por supuesto el derecho público y en particular el derecho administrativo. Entonces, por ejemplo, yo pienso que un trabajo importante que podría hacer la universidad en general en relación con el trabajo del Consejo de Estado es una suerte de observatorio jurisprudencial. Yo creo que eso le ayudaría mucho a la universidad, pero también mucho al Consejo de Estado. No hay una cultura en Colombia, como ocurre en otras latitudes, por ejemplo en Europa particularmente, en donde la academia hace ese tipo de seguimientos muy permanentes, muy secuenciales, y llama la atención de manera crítica y constructiva acerca de lo que está haciendo la corporación judicial correspondiente. Entonces, por ejemplo, ayuda mucho que un observatorio universitario pueda decir cuál ha sido la línea jurisprudencial en algunos temas y por qué esa línea jurisprudencial se está siguiendo o no se está siguiendo. Yo creo que ese es un escenario de trabajo posible importante para la universidad. Uno de los temas que más a veces se cuestiona en la opinión pública es el perfil y las competencias que debería tener un abogado, sobre todo de cara a este escenario de la sociedad del conocimiento, de una coyuntura como la que vive Colombia, donde pulula la inequidad, la exclusión, la falta realmente de presencia de Estado en muchas de las decisiones que tienen que ver con el orden jurídico del ciudadano del común. ¿Qué perfil y qué tipo de competencias vería usted en ese nuevo profesional del derecho que seguramente podría incorporar en su oferta educativa una universidad como la UNAD? Esa es una pregunta muy importante, señor rector. Yo creo que hay elementos y hay evidencias en el caso colombiano que nos permiten tratar de mostrar lo que debería ser ese perfil. Una evidencia, por ejemplo, es lo que en términos generales ha llamado los medios de comunicación la crisis de la justicia con ocasión de algunos escándalos importantes que se han producido al interior de la justicia, y eso no hay que negarlo. Pero la lección que habría que sacar de esa crisis, de esos escándalos, que los ha habido, es que necesitamos un abogado formado éticamente. Yo creo que la formación ética es el primer elemento en un perfil cualquiera que sea,
que deba tenerse como abogado. Se ha olvidado lo que debe ser el comportamiento personal, el comportamiento moral, el comportamiento ético, las responsabilidades sociales que debe tener un profesional y particularmente un profesional del derecho. Entonces, yo diría que la primera traza en ese perfil tiene que ser un abogado con una alta formación en ética. En segundo lugar, yo creo que nosotros en los estudios de Derecho hemos hecho énfasis muy fuertemente en dos escuelas particulares. Una que es aquella escuela que enfatiza que el derecho son normas y normas y normas, entonces un abogado se va a formar en esa condición en un experto informático, por así decir, que se sabe todas las normas. Y otra escuela que enfatiza en un abogado, en una escuela, perdón, que enfatiza mucho en la justicia, pero a veces en una concepción de justicia muy abstracta. Pero resulta que si uno mira las prácticas, rector, de lo que nosotros tenemos habitualmente en Colombia, y yo creo que en muchas partes del mundo, el derecho no solamente transita por la ruta de las normas y por la ruta de la justicia, sino por unas prácticas que los propios jueces dan. ¿Me explico? Así es. Los jueces venimos dando una serie de interpretaciones y una serie de órdenes judiciales que muchas veces no comulgan ni con la justicia ni con la norma en estricto sentido, pero son decisiones que se acatan. Mi hipótesis en eso es que en las facultades de Derecho se debería hacer, además, énfasis no solamente en el tema del positivismo jurídico que se encarga del énfasis normativo, no solamente en el tema de ius racionalista, ius naturalista que se hace énfasis en la justicia, sino una escuela que se ha perdido mucho, pero yo creo que es una evidencia que tenemos y es el iusrealismo de estirpe norteamericano. De acuerdo. No porque le haga propaganda a eso, sino porque es un hecho. Y esto es que pone el énfasis en que el derecho lo están haciendo los jueces. Los jueces estamos haciendo el derecho cuando hacemos una cierta interpretación o cuando damos una cierta serie de órdenes. Se construye la jurisprudencia. Se construye la jurisprudencia. Entonces, una fuente importante es la jurisprudencia. Yo creo que un abogado formado en esas jurisprudencias, además de la ley y la justicia, da un abogado con una gran competencia. Y finalmente, la otra evidencia que tenemos es, y esto nos da pie para la siguiente parte de la conversación que usted ha esbozado, señor rector, es que tenemos nosotros unos grandes retos después del conflicto armado en el que todos estamos de alguna manera involucrados. Y yo creo que allí hay mucho por inventarse todavía en todas las facultades de Derecho. Entonces necesitamos un abogado que sepa cómo lidiar con el posconflicto armado y no tenemos un abogado todavía suficientemente formado, por lo menos en términos masivos. Yo creo que esos tres aspectos, el aspecto ético, el aspecto teórico del iusrealismo adicionado al positivismo y al iusnaturalismo, y un aspecto social, institucional, que corre por el lado del posconflicto, yo creo que daría un buen perfil de abogado del futuro. Toma usted un punto muy importante y es el escenario de la Colombia posconflicto. Vamos a ir a una pausa institucional y al regreso tomaremos con mucha más profundidad este importante escenario en la construcción de una nueva Colombia, de un nuevo sueño de país en paz perdurable. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co o a través de nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Ya regresamos. Continuamos con UNAD Educación y Desarrollo, magazine interactivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy con un invitado de honor, el doctor Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado. En el segmento anterior, iniciamos el tema de reflexión sobre el posconflicto en Colombia. Nosotros hemos venido sosteniendo la tesis, doctor Danilo,
de que el posconflicto no solamente debe referirse al tema del conflicto armado con los grupos ilegales, sino que en Colombia hay una ausencia histórica del Estado que no ha satisfecho las necesidades básicas y fundamentales de buena parte de nuestra población. Problemas que se sienten generación tras generación en la ausencia de posibilidades de educación, de buena educación, en la ausencia de posibilidades de buena salud y en la ausencia de posibilidades de la aplicación de una buena justicia. Amén de todo lo que significa ausencia de infraestructuras, ausencia de servicios básicos, de condiciones de alimentación y de bienestar digno para buena parte de la población. Vamos que el escenario del posconflicto entonces se configura por esa ausencia histórica de Estado, entendiendo que el Estado no solamente no es solamente el gobierno de turno, sino que somos todas las organizaciones públicas y privadas que hacemos parte de ese conglomerado llamado hoy el país de Colombia. Bajo esa perspectiva, doctor Rojas, sería interesante entender cómo aborda esta coyuntura actual una dignidad como la suya, para no hablar solamente del sentido de la corporación, sino usted, particularmente en torno a repensarnos como país, a repensarnos como nación, a reconocer que estamos frente a la posibilidad de construir una nación que sea realmente portadora de opciones de bienestar para las mayorías. Sí, yo creo que esta es una responsabilidad, como usted bien lo ha dicho, señor rector, no solamente institucional, yo creo que es una responsabilidad personal. Correcto. Y quienes por alguna razón desempeñamos, y en la coyuntura desempeñamos cargos temporalmente relevantes en términos sociales, esa responsabilidad es superlativa. Y yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta, ahora que usted menciona esa responsabilidad individual, es hacer un ejercicio de acabar con algo que uno podría llamar como la banalidad de la guerra. Y es que durante tanto tiempo estuvimos nosotros metidos en la guerra que llegó un momento en que nos parecía totalmente trivial cualquier noticia de la guerra. Yo creo que ese es el primer ejercicio de limpieza de conciencia que nosotros, todos los colombianos, deberíamos hacer. Saber que hay otras posibilidades de vida, no solamente las posibilidades que le tocó a nuestra generación en los últimos 50 años, de creer que esa era la normalidad, y en eso consiste la banalidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que ya las instituciones tienen la obligación de volverse a reinventar. Si nosotros nos tomamos en serio lo que está sucediendo en La Habana y si de allí salen algunos acuerdos finalmente, yo creo que eso nos pone unos retos importantes a todos los colombianos para reinventarnos las instituciones. Reinventarnos no quiere decir cambiarlas. Yo creo que las mismas instituciones o muchas de las instituciones vigentes deben seguir, pueden seguir, pero nosotros quienes somos el cuerpo viviente de esas instituciones, creo que sí debemos tomar en consideración como algo relevante lo que es ese paso de la guerra a lo que sería una transición hacia la paz. Yo creo que ese sería el primer ejercicio mental e institucional que todos deberíamos hacer, señor rector. Es cierto, doctor Rojas. Pero además, creo que ese desafío colectivo, por lo menos aquí lo tenemos como una hipótesis, de que con firma o sin firma de los acuerdos de paz, la coyuntura histórica de Colombia frente a lo que se ha formulado en este momento como ese repensarnos como nación, implica creer lo que usted está diciendo, cómo cada individuo de esta sociedad y cómo cada institución dentro de la organización del Estado tiene implícitamente una obligación de repensar su quehacer, su acontecer, para no solamente brindar posibilidades de atención
a pequeños franjas poblacionales, sino al gran conglomerado de la nación, del país que somos. Deberíamos de pensar, ¿qué país soñamos? ¿Por qué esta coyuntura se vuelve tan importante para entender que la Colombia del mañana puede inclusive generar bienestar para aquellos colombianos que inclusive hoy no han nacido? Esa es una postura que creemos nosotros deberíamos de estar impulsando todas las organizaciones. Ese elemento de reinventarse, como bien lo dice usted, no es rehacer todo, ¿sí? Es tomar muchas veces inclusive la postura misional que nos fue asignada y que se ha ido distorsionando en el tiempo. De acuerdo. En ese sentido usted ha mencionado algo que es importante, rector, y es que, por ejemplo, la universidad en el tema educativo tiene la responsabilidad de reinventarse. Y creo que usted tiene una hipótesis importante y válida. Déjeme decirle algo de nuestra reinvención en la justicia, que es en el ámbito que a nosotros nos correspondería para compartir eso. Este evento de cultura de legalidad yo creo que tiene esa vocación igualmente. Yo he mencionado en distintos escenarios, y este me parece el más ideal para hacerlo, es que si este evento tuviese sentido, sí, solo sí, en el posconflicto, la cultura de legalidad en el posconflicto, imaginamos entonces unos organismos al margen de la ley involucrados socialmente e involucrados institucionalmente. Si son involucrados institucionalmente, hay que tener en cuenta dos cosas. Por ejemplo, si Timochenko quisiera ser gobernador, para ponerlo en términos muy concretos. Correcto. Si Timochenko quisiera ser gobernador, pues hay que darle el espacio a Timochenko para que sea gobernador, porque si no, aquí estamos jugando en términos de reinserción, de reincorporación, de rehabilitación, etc. Pero para que Timochenko sea gobernador tiene que tener en cuenta dos cosas. La primera es que se olvide de su autoritarismo, y segundo, que sepa que el Estado de Derecho al que él entra tiene la esencia de la noción de Estado de Derecho es un Estado con controles. Entonces, bienvenido la insurgencia al Estado de Derecho, y que sepan que los jueces de lo contencioso administrativo somos los guardianes de la administración, de ese Estado de Derecho. Total. Vamos entonces a una nueva pausa institucional. Al regreso continuaremos con el doctor Danilo Rojas Betancur, presidente del Consejo de Estado. Y no olvide escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co o a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos. Fíjense la importancia de lo que usted retrotraía también en el segmento anterior, cuando hablaba de la gran capacidad que hay que potenciar en los procesos formativos, en el caso particular de la justicia de los abogados, enfatizando en la ética, en el ejercicio de la profesión. Pero creo que es en todas las disciplinas, porque a nosotros, por ejemplo, a los ingenieros se les están cayendo los puentes, o hacen puentes donde no hay ríos, como dice la canción. Y ese elemento fundamental de la ausencia de ética en las profesiones ha influido en el desastroso mal de la corrupción, que ya lo habíamos conversado en este escenario. ¿Cómo hacer para que estos nuevos actores de la sociedad colombiana, que provienen de estos grupos alzados en armas, que en algún momento tuvieron un ideal muy claro sobre la transformación social, pero que luego cayeron en problemas que afectaron radicalmente a la sociedad, como el secuestro, como la extorsión, como el terrorismo mismo, sean aceptados por el resto de la sociedad? Ahí hay un ejercicio muy complejo e interesante, pero un gran reto. Yo creo que esa pregunta, señor rector, pasa por la reflexión acerca de la reconciliación, acerca del perdón,
pero también acerca de la educación. Correcto. Yo creo que y ahí la universidad nuevamente vuelve a tener un papel importante. Hay que pensar, por ejemplo, y entender una persona que haya nacido, vivido y padecido la guerra. Piense, por ejemplo, en un soldado profesional que muy temprano se vinculó entonces como una opción de vida para ir a matar, o en un guerrillero que haya nacido efectivamente y haya vivido en la guerrilla durante 30 años, que eso en este periodo es perfectamente posible. Esta persona, una y otra, tiene una concepción de vida totalmente distinta a la que podemos tener usted y yo. Total. Entonces yo creo que ese tipo de concepciones hay que irlas transformando y hay que tener una gran paciencia para eso. El posconflicto, después de La Habana, si es que se firman los acuerdos, no hay que pensar que dure menos de 20 años. Total. Entonces yo creo que ahí hay una labor, como diría Piaget, de sedimentación de la transformación de la conciencia, porque de lo contrario es imposible que nosotros podamos tener una aceptación del adversario al frente. Pero yo creo que eso es un proceso lento, pero es la única forma de asegurar una sostenibilidad a un proceso de paz como el que nosotros estamos aspirando. Totalmente de acuerdo, señor presidente. La verdad es que el escenario del posconflicto en Colombia requiere de una visión colectiva del país que necesitamos reconstituir, de la nación en equilibrio, de la nación justa, de la nación que puede perfectamente distribuir la riqueza en lugar de distribuir la pobreza, como hoy ocurre. Una nación mucho más competitiva, pero una nación que se preocupe realmente por el efecto que es el mandato constitucional de el bienestar para todos, de la educación para todos, de la salud para todos, de la justicia para todos. Ese referente es vital y seguramente nuestro compromiso, señor presidente, con la postura suya y del Consejo de Estado es seguir avanzando en estos elementos que configuran una importante estrategia en donde la universidad tiene que estar presente. Y no solamente la Universidad UNAD, creo que la universidad toda debe acompañar este tipo de procesos. De nuestra parte, cuente usted con que seremos garantes de ese escenario que usted plantea como el postseminario, pero también de la posibilidad de construir ese observatorio que indudablemente le hace un seguimiento desde la investigación, desde los elementos del impacto social a este tipo de esfuerzos como los que hace el Consejo de Estado. Le quiero agradecer muy especialmente esta presencia que hoy hace en nuestro programa. Y a ustedes, queridos televidentes, agradecerles una vez más por su compañía. Me gustaría una idea fuerza para que los televidentes pudieran seguir reflexionando sobre estos temas que hoy hemos hablado. Doctor Danilo Rojas Betancur, presidente del Consejo de Estado. Pues primero que todo, muchas gracias, señor rector Leal, por la invitación a participar en su importante programa. Felicitar a la Universidad Nacional Abierta a Distancia por estas iniciativas educativas importantes con arraigo comunitario que se vieron realizando. Y la recomendación que haría es que hay que volver a leer a la Ética a Nicómaco. Así es, totalmente de acuerdo. Fue un gusto acompañarlos en su programa UNAD Educación y Desarrollo. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos hasta una próxima ocasión. Ya saben, este magazine interactivo tiene por proyecto fundamental reflexionar permanentemente con ustedes sobre diferentes áreas y temas que influyen de manera sustancial en la vida de los colombianos y colombianas. Hasta la próxima.